Conciencia Médica, el lugar donde vas a conocer más de salud y ciencia. Y para conocer más de salud y de ciencia, ahora estamos en comunicación telefónica con el doctor Mariano Boccia, profesor de la Cátedra de Farmacología de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, para hablar con el doctor Boccia de cómo se forman los recuerdos, Borges, Jennifer Aniston y la memoria de los hombres. Doctor Boccia, Norberto Blanco, Gabriela Costa y Miguel San Giovanni desde Conciencia Médica le hablan. ¿Qué tal, Norberto, Gabriela, Miguel? Buenas tardes. Gracias por el llamado. No, gracias a usted por atendernos. No, por favor, un placer. Doctor, para empezar, ¿qué es la memoria? La memoria operativamente la podemos definir como la capacidad de retener y evocar información. Hay un mensaje que yo normalmente le trato de transmitir a los alumnos, que la memoria uno la infiere a partir del comportamiento. Es decir, yo no puedo medir memoria a través de un determinado, como puedo medir la glucemia, por ejemplo, en sangre, como puedo medir los niveles de colesterol. Yo digo si alguien tiene o no tiene memoria a partir de cómo se comporta. Es más, hay un montón de casos en los cuales yo infiero que el paciente, el caso, digamos, paradigmático, típico, es un trauma. Sí. Posteriormente al trauma puede existir el caso de que el paciente sufra una amnesia. Una amnesia es la no existencia de la memoria, digamos, que no la expresa. Claro, le queda un vacío, digamos, en ese momento. Claro, pero eventualmente, a medida que transcurre el tiempo, muchas veces el sujeto va recuperando información. Sí. O sea, la memoria estaba, pero no la podía evocar. Por eso uno dice que a veces es muy difícil trabajar con estos procesos, porque termina sacando conclusiones erróneas por, a veces, el método que tiene para medir. O sea, el mensaje que podemos transmitir es que la memoria solo se infiere a partir de la conducta. Ahora, hay que tener la precaución que, digamos, tiene alcances y limitaciones la metodología. Es decir, yo puedo no estar midiendo memoria o inferir que no hay memoria y la memoria está. El ejemplo que daba un investigador argentino, bueno, que vive en Brasil, Iván Izquierdo, decía, es como tener una biblioteca llena de libros, pero no tengo la llave para abrir la vitrina. Está bien. O sea, la información está, pero no tengo la llave. Está bien, pues no la puedo traer de vuelta a esa no la puedo evocar. El mecanismo en ese caso sería la evocación. O a veces puedo evocarla pero no expresarla. Es un tema bastante complejo. Bien, ahora todo esto que decimos de la memoria, ¿en nuestro cerebro hay alguna zona donde se almacene? La zona de almacenamiento probablemente no lo sabemos. Probablemente el engrama, lo que se llama, así se denomina la palabra, el engrama, esté distribuida a lo largo de la corteza una vez que la memoria ha sido consolidada. Bien. Es decir, para que se forme una memoria tienen que pasar una serie de etapas que en algunas trabajamos nosotros, como es la etapa de formación, la consolidación de la memoria, que es dependiente de ciertas estructuras cerebrales. Una vez hay llegado a un determinado momento, después de mucho tiempo, la memoria probablemente se distribuya de manera bastante... hay unos experimentos muy fantásticos, muy viejos de Carl Lashley, sí, la cual, no sé si alguna vez escuchó hablar, lo que se hacía era en la rata improbable, se enseñaba un laberinto y después les hacía ablaciones en distintas estructuras de la corteza. Y la única conclusión que llegó es que el engrama, es decir, la memoria de ese laberinto, estaba distribuido por toda la corteza, porque las ratas se comportaban mal, no bien, es decir, dependiendo del grado de lesión, peor era el desempeño en el laberinto, pero no pudo encontrar un área específica en la corteza cerebral que afectara de manera determinante el comportamiento de las ratas. O sea, que la conclusión en principio sería que estaría distribuida, porque no lo sabemos, sí, en todas las cortezas cerebrales, una vez que deja de depender de estructuras subcorticales o, desde el punto de vista del desarrollo del hipocampo, es una estructura cortical, ¿no? O sea, ¿el hipocampo tiene que ver en esto del almacenamiento o en el hipocampo es una estructura... hay un caso, el caso de HM muy conocido, escrito por Brenda Milner y William Scoville, un neurocirujano, en 1957,
en el cual, no sé si lo conocen, no sé si viene al caso, pero lo puedo contar. HM sufría de epilepsia, sí. Resistente al tratamiento. ¿Sí? No había un tratamiento que pudiera prevenir la aparición de convulsiones. Y a HM lo someten a una cirugía, que para esos casos está indicado, Sí. y le someten bilaterales, digamos, partes bilaterales del lóbulo temporal medial a HM. Y HM después de la cirugía se recupera, estaba fenómeno. Además, hasta no tenía tantas crisis convulsivas como tenía anteriormente, había parecido un éxito la operación. Bien, o sea que la epilepsia estaba curada. Claro, pero sí, las convulsiones no aparecían, la epilepsia quizás persistía, pero Sí. las convulsiones no estaban, Bien. que son dos cosas distintas, ¿no? Bien. Pero bueno, lo devastador del caso de HM, digamos, o que fue un caso para mí es seminal en la historia de la neurología de la memoria, es que HM no pudo formar nuevas memorias. Él se acordaba cosas muy viejas, no se acordaba de cosas anteriores a la cirugía y no pudo formar nunca nuevas memorias. Determinados tipos de memoria, ¿no? Porque HM es un caso especial. Hay ciertas memorias, como las memorias procedurales, que son aquellas de andar en bicicleta, de esquiar, que son dependientes de otras estructuras cerebrales. HM eso sí lo podía hacer. ¿El caso de HM después lo plasmaron en una película Memento, puede ser? No. No. Memento es un caso, yo la he leído, no la he visto. Es un caso particular en el cual el sujeto no podía formar memorias y se tatuaba el objetivo de lo que él tenía. Pero de todas maneras, también el argumento no es del todo científicamente. No, porque tiene medio policial también, pero en definitiva. Pero no, independientemente de eso, él sabía que tenía que matar a alguien. Claro. Entonces, eso no se lo olvidaba. ¿Y cómo formó la memoria de eso? Eso le había quedado, claro. O sea, ahí habría una incongruencia, pero no importa, eso en las películas todo se puede. Sí. Lo importante es divulgar ciencia, pero no vulgarizarla en esos casos. Bien. Considero. Hola, Mariano. Hola, David. Perdón. ¿Cómo estás? No, quería hablar. Dale. Terminar con el caso de HM. A partir de eso, de lo que vieron con HM, que murió en el 2008, si no recuerdo mal, que los neurobiólogos que estudiaban la memoria se dieron cuenta de que esas estructuras cerebrales que habían sido removidas en HM eran fundamentales para el proceso de formación de la memoria, porque HM, como yo recién les dije, tenía memoria conservada, una memoria retrógrada muy conservada. Esa probablemente es la que estaba distribuida en la corteza, que ya les comenté recién. Sí. Pero él no podía, él se había olvidado de los últimos 2-3 años antes de la cirugía y no se podía acordar de las cosas nuevas. ¿Por qué? Probablemente porque todavía las memorias anteriores a las cirugías de esos 3 o 4 años estaban siendo todavía consolidadas y las nuevas memorias no las podía consolidar. De manera que ese devastador déficit de memoria, producto de la remoción de estas estructuras, hizo que nos diéramos cuenta, bueno, yo no porque en ese momento no existía, pero que esas estructuras son esenciales, como el hipocampo, para formar nuevas memorias en los procesos de consolidación de la memoria, bueno, y en otras cosas más también, ¿no? Ahora sí, ¿qué es esto de la neurona de Jennifer Aniston y los estudios que hizo Rodrigo Quiroga? Sí, exacto. Eso en realidad viene hace rato de lo que era la neurona de la abuela, que reconocía a la abuela. Kian Quiroga describió en un artículo que publicó algo muy interesante, que hay ciertas neuronas que responden a un concepto abstracto. Él hizo experimentos muy atractivos, en los cuales, por ejemplo, a pacientes, también como HM, eran pacientes que iban a ser sometidos a cirugías por convulsiones intratables, digamos, o refractarias al tratamiento, y como los tenían antes de la cirugía, uno les tiene que poner ciertos electrodos para detectar cuál es el foco donde están las descargas asincrónicas de las neuronas, y durante ese momento él hizo un convenio y pudo hacer experimentos, y los ponía a esos pacientes a mirar fotos en una laptop, y veía que a ciertas personas la neurona disparaba. Particularmente, vieron en una de esas personas, describe un montón de casos, ¿no?,
que disparaba a Jennifer Aniston, disparaba cuando veía la imagen de Jennifer Aniston. Y empezó a descartar cosas, a ver si disparaba a una chica de ojos celestes, a una persona rubia, y fueron mostrando distintas imágenes. Y esto lo tenés que hacer, él lo cuenta, lo tenés que hacer muy rápido porque el paciente está ahí y el electrodo no se tiene que mover. Claro. Y le mostraba de repente fotos de distintas personas, entre las cuales de repente apareció otra protagonista de una serie que es Phoebe, de la serie Friends, y también disparaba. Y así fueron probando y vieron que lo que estaría codificando esa neurona es un concepto abstracto, es decir, la abstracción, en este caso, en este paciente, el concepto de la serie Friends, es decir, él asociaba a Jennifer Aniston o a Phoebe, que en realidad este es el nombre que tiene en el sitcom, o la música, y esa neurona disparaba, como que esa neurona estaría codificando el concepto de esa serie, el concepto abstracto de la serie Friends. Así lo hizo con el caso de Gatúbela, lo demostró también para el caso de Star Wars, digamos, algo muy muy interesante, y él después hizo una analogía con, que en realidad él no es el primero, ¿no? Con Funes el Memorioso, es decir, Funes el Memorioso, si hay algo de lo que carecía, era precisamente de memoria. Claro. ¿Y qué era entonces lo que tenía? No, ¿qué tenía? No sé, un personaje. No. Si no era memoria, ¿por qué se acordaba tanto de los mínimos detalles? Entonces? Bueno, digamos, hay casos de pacientes que son hipermnésicos, hay dos casos muy claros. El otro es Luria, Funes el Memorioso, es un personaje de ficción, y otro es un personaje descrito por Luria, un médico ruso, descrito en el libro El Mnemonista. Pero ese caso, el paciente tenía lo que se denomina sinestesia, tenía una memoria fantástica. Hay una cantidad de pacientes hipermnésicos, hoy están siendo estudiados por el que fue mi jefe en Estados Unidos, Jane Mago en la Universidad de California en Irvine, y son pacientes que serían hipermnésicos, pero no por un fenómeno de sinestesia como el de mnemonista. En el caso de Borges, no sé, lo que sí sé es que Borges, o el personaje, él describe que el perro visto de costado era otro perro visto de frente, y para poder recordar algo tenía que recordar absolutamente todo. Es decir, probablemente de lo que carecía Borges, de lo que carecía Funes, es precisamente de la capacidad de olvidar. Y como decía una vez también Iván Izquierdo, recordar es olvidar es fundamental, hay que descartar los detalles. La abstracción es una de las capacidades más importantes de la memoria, y es probablemente de las que careciera el personaje, o de las que carecería el personaje de Borges, en Funes el Memorioso, no publicado en ficciones. No sé si responde eso a la pregunta. Sí, perfecto. Buenas tardes, doctor Boccia. Miguel Sayabani le habla, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué cosas se recuerdan? Porque estamos llenos de estímulos en un día que vivimos, pero no todos lo recordamos. No, definitivamente. Y hoy, por ejemplo, una consulta clínica del consultorio, doctor, me falla la memoria, doctor, me olvido, doctor, esto. Y uno se da cuenta en el discurso que algunas son cosas que cualquiera nos podemos olvidar, pero otras cosas sí son más importantes. ¿Pero qué cosas recordamos realmente? Recordamos lo que es, a ver, recordamos, si yo tengo que contestar a esto muy pragmáticamente, recordamos lo que queremos, es decir, no lo que queremos, claro, sino lo que podemos, es decir, lo que el cerebro tiene la capacidad de evocar. Hay un montón de cosas que probablemente están en el sistema nervioso, digamos, codificadas, y no las evocamos, pero ante un determinado estímulo eso aparece. Es decir, los mecanismos de evocación de la memoria han sido y son muy poco estudiados, son muy difíciles de estudiar cómo. Lo que sí le puedo decir es que lo que yo voy a recordar seguramente mejor son cosas con alto contenido emocional, por ejemplo. Las memorias con alto contenido emocional se fijan de manera más fuerte, se recuerdan mucho mejor. Es decir, si yo le hago a usted una pregunta y le digo a ustedes tres, ¿ustedes estoy seguro que se acuerdan dónde estaban cuando se enteraron lo de las Torres Gemelas?
Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Pero casi de manera fotográfica, donde estaban mirando la televisión como que vieron el avión estrellarse en las Torres Gemelas. Yo estaba con vos haciendo experimentos. Bueno, pero ahí se dan cuenta de cómo uno recuerda lo que tiene un alto contenido emocional. Probablemente se acuerdan de, no sé si están casados o no, o cuando tuvieron un hijo o no. Son esas cosas que uno tiene una memoria como iconográfica. Y probablemente eso es lo que uno recuerda mejor. O sea, los niveles de estrés, los niveles de emoción, eso genera una huella de memoria mucho más fuerte. Volviendo a la pregunta es, ¿qué recordamos? Bueno, yo lo que en todo caso respondí es qué factores hacen o contribuyen a que recordemos algo mejor que otras cosas. Claro, tiene que haber la atención que le estoy poniendo en eso o el impacto que me generó. Sí, a ver, en un docente, yo me acuerdo de los docentes que me motivaban de alguna manera. ¿Y cómo producían la motivación? Y a través de un slide, de cómo hablaban, del énfasis que ponían en la voz, y eso, estoy seguro que yo no me lo olvido más. Claro. ¿De qué otras cosas ustedes no se olvidan? En un examen, yo no me olvido de lo que me equivoqué. Y tiene que ver con una fijación de memoria, estoy seguro que tiene que ver con niveles de cortisol, hormona del estrés, de adrenalina y de la atención, obviamente, pero la atención tiene mucho que ver las hormonas que se liberan en sangre para fijar conocimiento, para prestar atención a lo que está ocurriendo. Obviamente que el cerebro participa, no solo, digamos, el sistema nervioso central participa, no solo el periférico, no solo son hormonas periféricas. Ahí vos hablaste de hormonas y cuestiones... Lo escucho un poquito bajo. Que hablaste de hormonas y cuestiones químicas. Sí. La memoria en sí, en la neurona, ¿qué es química lo que se almacena? ¿Es contacto entre neuronas? No, es probablemente, digamos, todavía no sabemos, pero probablemente tenga que ver con nuevas conexiones sinápticas. Pero para que haya nuevas conexiones sinápticas tiene que haber liberación de neurotransmisores. Esa liberación de neurotransmisores impactan en un receptor y ese receptor va a activar una cascada de eventos moleculares, activación de proteínas, moléculas y eventual transcripción de nuevos genes. Eventual no, se transcriben nuevos genes que permiten el sprouting sináptico, es decir, la formación de nuevas sinapsis y el fortalecimiento. De hecho, hay una definición de memoria que tiene que ver con que la memoria está codificada espacio-temporalmente en circuitos neuronales. Es una definición un poco más compleja. Claro. Sino, definitivamente la huella neuronal, la huella de la memoria tiene que ser codificada a través de una red neuronal extremadamente compleja, ¿no? Porque tampoco puede estar codificada por 2 o 3 neuronas, volviendo al caso de Jennifer Aniston. ¿Por qué? Porque si yo mato esa neurona, ¿qué significa? ¿Perdí la memoria? ¿El concepto de Friends? No, tiene que haber circuitos neuronales reverberantes, como decía Donald Hebb, un canadiense, que fue, casualmente Donald Hebb, miren cómo es la cosa, Donald Hebb fue el director de tesis de ¿cómo se llama? Falló la memoria. No, bueno, paradójico, pero falso. De la canadiense que describe con Scoville a Brenda Milner, ahí está. Fue el director de tesis de Brenda Milner, el que describió HN junto con William Scoville. Tiene que haber circuitos neuronales reverberantes para que la memoria, si no, una lesión produciría pérdida total de la memoria. Es decir, hay una capacidad buffer muy importante, ¿no? ¿Y qué pasa? En este aspecto. ¿Y qué pasa con el mal de Alzheimer entonces? Qué buena, si lo supiéramos qué fácil sería, ¿no? No, hay un deterioro, digamos, en el Alzheimer se conoce que hay un procesamiento anómalo de una proteína, la proteína beta-amiloide. Hay también proteínas del citoesqueleto que se alteran. Ese depósito de esta proteína beta-amiloide produce un mal funcionamiento obviamente de las neuronas, y hay una pérdida progresiva de la función cognitiva, ¿sí? Un deterioro en principio leve, y que a medida que va evolucionando va empeorando.
Hoy por hoy no hay hay tratamientos, bueno, en realidad les diría para todas las patologías el tratamiento es sintomático, excepto para las infecciones por bacterias, hongos y eventualmente virus. El resto todos son tratamientos sintomáticos, no cura ninguno la enfermedad. Que lo que tratan de hacer es, en el caso del Alzheimer, que se vio que hay un déficit de un sistema particularmente de neurotransmisores como el colinérgico, que es un sistema modulador, pero qué es lo que pasa en el Alzheimer mucho no se sabe. Nosotros, por ejemplo, hace poco publicamos un trabajo en ratones que constituirían un modelo de la enfermedad de Alzheimer. Insisto, un ratón no tiene Alzheimer, sería digamos, estos ratones son transgénicos, expresan 3 genes de proteínas humanas, tau, TC1 y amiloide, y nosotros vimos que en esos ratones, por ejemplo, hay una sobreexpresión sobreexpresión y activación de una proteína, ¿sí? Y que eso correlaciona con un deterioro cognitivo, digamos, en una tarea de reconocimiento de objetos. Lo que nosotros vimos es que, por ejemplo, inhibiendo esa sobreactivación de la proteína, restauro el deterioro cognitivo. Ahora, eso, traducido a lo que pasa en un humano, es muy difícil. Una cosa es investigar el Alzheimer en laboratorio, con animales, experimentación, y otra cosa es trasladarlo al terreno humano y terapéutico. Es significativamente más complejo. Hoy por hoy el arsenal terapéutico que hay contra el Alzheimer siguen siendo los inhibidores de la enzima colinesterasa, que incrementa los niveles de acetilcolina, pero que dejan de ser efectivos a medida que la enfermedad avanza. ¿Qué dejan de ser efectivos? Incrementan los niveles de acetilcolina, pero digamos el deterioro del sistema colinérgico dentro de ese paciente a medida que progresa la enfermedad es cada vez peor. Y habría que incrementar las dosis hasta no hacerlas tolerables, porque no son selectivas para las colinesterasas solamente neuronas que estén deterioradas en el Alzheimer, sino que en todas las funciones. Es algo muy ubicuo. La acetilcolina está involucrada como neurotransmisor en el sistema nervioso autónomo, particularmente en el parasimpático, y si se incrementa significativamente la no degradación enzimática, estaría teniendo efectos autonómicos y no ya cognitivos. Así que es muy difícil. También hay otras drogas, bueno, la tacrina, y antagonistas del NMDA. La memantina también se está utilizando, pero hoy por hoy sabemos mucho a nivel experimental, y queda por hacer la traslación a la clínica. Queda un largo camino. Absolutamente. Claro. ¿Y hay algún medicamento hoy que nos pueda favorecer la adquisición de memoria y guardar los recuerdos, o todavía de eso no hay nada? No hay ninguna pastillita. Ojalá lo pudiera patentar. No hay. Lo que hay, digamos, como investigador, le diría que es de no probar eficacia. Esas drogas que se venden, no. Esos boosters de memoria no funcionan en los pacientes. Estoy hablando de pacientes o sujetos normales. Sí, obvio. La píldora de la memoria no existe. Y gracias a Dios, Bien. ¿Para qué la necesitamos? Para seguir recordando, no. Mejor seguir así. Ya bastante tenemos con lo que hay. ¿Y se puede entrenar la memoria? Sí, hay ejercicios en los cuales uno entrena. Yo nunca practiqué eso. Sí entreno fútbol, pero no para la memoria. Pero es como todo. Uno entrena a partir de la práctica. Normalmente si uno lee y relee y se va adquiriendo cierto entrenamiento para la formación de determinadas memorias. Vayamos al caso de memorias procedurales, por ejemplo, como es el caso de andar en bicicleta o manejar. Uno eso lo fue entrenando, sí, y después termina teniendo una memoria. Cuando uno lee papers al principio no se acuerda de quién la cita o quién lo escribió, y después de haber leído una innumerable cantidad de papers, enseguida fija en la memoria ciertas cosas. O sea, tiene la capacidad de decir, no, esto lo hizo Yarara en tal fecha, esto lo hizo Ledoux y lo publicó en un Nature, esto lo hizo Magón en el 66 y lo publicó en un Science. Y esas son formas de entrenamiento. Ahora,
si sistemáticamente existe una forma para memorizar ciertas cosas, yo lo desconozco. Estoy seguro que debe haber gente que se dedica a eso. Desconozco, digamos, y descreo a veces de la racionalidad científica de esos métodos. Claro. ¿Sí? O sea, yo estoy seguro que se puede entrenar la memoria a través del esfuerzo y del trabajo. Ahora, si hay técnicas para entrenar la memoria para ciertas cosas, estoy seguro que los americanos seguro tienen libros al respecto. Ahora, de la eficacia probada de eso, tengo mis dudas. Bueno, doctor Boccia, muchas gracias por el contacto, por aclararnos un poco lo que tiene que ver con la memoria y bueno, y tener expectativas que por ahí a futuro se pueden trasladar muchas de las investigaciones a la asistencia de los pacientes, ¿no? Sí, convengamos que esta disciplina, a partir del descubrimiento, de la descripción del caso de HM, ha explotado significativamente y la investigación de la neurobiología de la memoria hoy en el mundo y le diría en el país son trascendentales. Doctor, les agradezco mucho el llamado. ¿Lo podemos considerar a usted un neurocientífico? Sí, absolutamente. Bueno, entonces felicitaciones porque hoy es el Día del Investigador Neurocientífico en Argentina. Miren, no sabía, muchas gracias. Les agradezco, muchas gracias por el llamado y a su disposición. No, muchísimas gracias a usted. Gracias. Saludos a la mesa. Chao. Estuvimos en contacto con el doctor Mariano Boccia, profesor de la Cátedra de Farmacología de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexión@gmail.com o comunicate al 4300-9470.